Podcast del INCAP. Bienvenidos nuevamente a los podcasts del INCAP, donde hoy exploraremos la crucial relación entre la calidad del sueño y nuestra salud. Descubriremos cómo nuestras noches influyen en nuestra mente y bienestar físico de la mano de una experta en el tema. Acompáñenos para comprender por qué dormir bien es vital para una vida saludable. Por eso, hoy nos acompaña Sofía Mazariegos. Ella es licenciada en nutrición y magíster en promoción de salud y prevención de enfermedades crónicas asociada a la nutrición del INTA de la Universidad de Chile. Con experiencia en INCAP, ha trabajado en áreas como alimentación complementaria en niños, ambiente alimentario y políticas de etiquetado nutricional. Actualmente se desempeña como especialista en nutrición y monitoreo en proyectos para mejorar la nutrición materno-infantil en Guatemala. Bienvenida, licenciada Mazariegos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para compartir sus conocimientos con nuestra audiencia. No, muchas gracias. Es un gran placer estar acá. Para iniciar, licenciada, ¿podría explicarnos por qué el sueño es tan importante para nuestra salud en términos generales? Claro que sí. Bueno, pues el sueño realmente es algo vital para el cuerpo. Por ejemplo, usted cuando se duerme no es que se cierran todos los mecanismos de su cuerpo, al contrario, hay diferentes acciones que se van dando en diferentes órganos. Por ejemplo, hablamos del cerebro. En el cerebro existe la eliminación de sustancias tóxicas. Por ejemplo, hay una que está encargada de si se acumula de la producción de Alzheimer, entonces cuando nosotros estamos durmiendo, esa sustancia se va eliminando. O si usted, el aprendizaje que tuvo a lo largo del día, ese aprendizaje se va consolidando y se va guardando en las memorias para que usted ya tenga una base de dónde partir. O por ejemplo, se mejora la comunicación entre neuronas y eso también ayuda a procesos internos mentales. O también tiene un rol en la regulación de las emociones que nosotros tenemos. En el caso también de otra parte del cuerpo, durante el sueño hay reparaciones y esto es no solo a nivel de piel, sino que también hay en los huesos, en los vasos sanguíneos. Entonces realmente cuando nosotros estamos durmiendo hay una reparación y un recambio de células que permiten tanto una mejoría en nuestra salud cardiovascular y así también un rol bien importante tanto en el crecimiento, ¿verdad? Y esto va también en relación a que durante el sueño también hay un rol en nuestras hormonas. Las hormonas están encargadas de diferentes mecanismos en el cuerpo. Por ejemplo, la insulina, que la insulina es la hormona que tiene que ver con el metabolismo del azúcar. En el sueño, esta se va regulando. Y esto es bien importante saberlo para una persona que es diabética. O por ejemplo, la hormona del crecimiento, que esta tiene un papelazo en el caso, por ejemplo, de los adolescentes o los niños que tienen que dormir sus horas adecuadas porque así tienen una secreción adecuada de hormona del crecimiento. Excelente información y qué importante es estar conscientes de este contexto que nos acaba de explicar. Ingresando o penetrando un poquito más en el tema, ¿cómo afecta la calidad del sueño a nuestro sistema inmunológico? Muy buena pregunta, Robert, porque realmente con todas las enfermedades que nos están ahora, que nos estamos enfermando de gripe, que nos estamos enfermando del estómago, pero ¿qué importancia tiene el sueño en esto? Cuando nosotros dormimos se producen proteínas y sustancias que ayudan tanto a combatir estas enfermedades como a reducir esta inflamación. Por lo tanto, una persona que no está durmiendo adecuadamente, su eficiencia en combatir una enfermedad no va a ser tan buena. Y es por esa razón que a veces pasa que, mira, me estoy enfermando muy seguido, ¿qué está pasando? Bueno, pues la respuesta es, duerma mejor. Primero, antes de tomar medicamentos y suplementos, es importante saber que su sueño es el que tiene el número 1 de barrera contra las enfermedades que lo amenazan, porque no necesariamente usted tiene que llegar a enfermarse para combatir esta sintomatología. Media vez usted duerme, ya sus proteínas actúan y obviamente reduce tanto la aparición de la enfermedad como su gravedad.
Ah, ok. Y en términos de salud mental, podríamos ya como que relacionándolo con la parte de inmunológica, si lo quiere ver de esta manera, ¿qué relación existe entre el sueño y los trastornos como la ansiedad y depresión respecto a lo que acabas de mencionar? Muy buena pregunta, Robert. Y esto tiene que ver lo que yo platicaba sobre los mecanismos que se desarrollan en el cerebro, que es exactamente la regulación de las emociones. Alguien que no está durmiendo va a tener dificultades para tomar decisiones, resolver problemas, adaptarse también al cambio, porque eso también tiene que ver con la parte emocional y es muy interesante. Se han hecho estudios en ambientes de trabajo donde han mostrado que las personas que están durmiendo poco en relación a la salud mental propiamente, disminuyen su comunicación, disminuyen su desempeño, su capacidad de concentración y obviamente toda esta acumulación de emociones va a generar esa ansiedad. Al contrario de personas que están durmiendo adecuadamente, que se llevan bien con las personas, sus cambios de humor no son tan drásticos. Es bien interesante que se mostró que las personas que dormían muy poco tenían cambios de humor muy drásticos, eran más negativos, más estresados y tenían dificultad en prestar atención. Y esto tiene un gran desenlace en lo que es su desempeño a la hora de que usted quiera hacer alguna función. Sí, y qué importante saber en este contexto de que, como lo acaba de mencionar, el sueño prácticamente nos afecta corporalmente, sino que también en nuestro estado de ánimo, en la forma en que percibimos las situaciones, como lo acaba de mencionar en el contexto laboral y supongo que ha de ser lo mismo a nivel personal. También, así es. A menudo nosotros también escuchamos de que, por ejemplo, cuando uno se va a la cama, no es que se duerma directamente. Creo que pocas personas tienen esa oportunidad y esa capacidad de acostarse y a los 5 o 10 minutos poder quedarse dormidos, pues. Hay fases del sueño, o sea, existen fases del sueño que ya hemos escuchado en algún contexto, creo que la audiencia no me dejará mentir. ¿Y podría detallarnos qué son y por qué es importante cada una de ellas? Sí. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de sueño existen dos tipos. Uno es el sueño no REM, que tiene que ver con tanto la combinación de un sueño ligero, que por ejemplo un sueño ligero es aquel sueño en que usted se comienza a dormir y alguien llega y lo despierta y rápido puede usted volver a la acción, que esa sería la fase 1 y fase 2 del sueño. Pero a medida que nosotros vamos avanzando en nuestras horas de sueño, existe la fase 3 y 4, que es el sueño profundo. Y es bien interesante que a partir del sueño profundo uno puede determinar la calidad de descanso que uno puede tener al siguiente día. Es interesante que durante el sueño profundo existe la fase 3, que por ejemplo en este caso se da la regulación de las hormonas que hemos platicado al inicio, o también se da esta parte de la limpieza cerebral donde se van eliminando sustancias tóxicas, y también en esta fase 3 y 4 se da también lo que es el combate de las enfermedades, de lo que hablábamos también del sistema inmunológico y su rol. Por ejemplo, para regresar un poco en la fase 2, se va consolidando la memoria. Realmente, si se da cuenta, en la fase 1, como estamos medio que dormidos, medio que despiertos, no se da un proceso propiamente del cuerpo, pero a medida que vamos avanzando, usted se da cuenta de que se va viendo el rol de diferentes órganos a lo largo del sueño. Y ya muy avanzado se da el otro tipo de sueño, que es el sueño REM, que se da en el 25% de nuestro sueño, y es bien interesante porque este se da en las últimas 2 horas de sueño. Y la importancia de estas 2 últimas horas de sueño es que se da el proceso de la regulación de las emociones. Entonces, si hablábamos un poquito antes sobre cómo la falta de sueño me puede afectar en mis emociones y yo dejo de dormir mis últimas 2 horas de sueño, eso quiere decir que mis emociones no van a estar al 100. Y si yo voy a tener ese comportamiento todos los días, ya ustedes se podrán imaginar cómo va a estar esa ansiedad y esa capacidad de decidir, esa capacidad de estrés. Entonces eso es bien importante que lo tomemos en cuenta.
Sí, y el estado de ánimo, como lo acabamos de mencionar. Sí. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso del sueño? Muy, muy, muy importante esta pregunta. Fíjese, Robert, que en el caso del sueño obedece a un ciclo de 24 horas, ¿sí? Bien. Esto quiere decir que el sueño se estimula de acuerdo a la luz o a la oscuridad. Entonces, cuando el ojo detecta esa oscuridad, se da una señalización interna en nuestro cerebro que hace que se incremente la hormona del sueño que se llama melatonina. Tiene un nombre interesante, pero esta es la hormona del sueño, y esta melatonina lo que hace es que inmediatamente estimula ese sentimiento de sensación del sueño. Entonces, a medida que hay oscuridad, el ojo la detecta, el cerebro da la orden de esta hormona del sueño y usted tiene esa somnolencia. Ya al momento de existir luz detectada por el ojo, disminuyen la hormona del sueño, que es la melatonina, y usted de nuevo se siente alerta. Sin embargo, es bien importante que el ciclo del sueño obedece a una luz y oscuridad natural. Por lo tanto, veo aquí el ojo, ¿verdad? Lo importante que nosotros estemos expuestos tanto a la luz natural, porque obviamente nuestra secreción de hormona del sueño no va a ser al 100 si no estamos tanto expuestos al sol, ni tampoco, y si estamos muy expuestos a la luz artificial. Ahora, existe, ya que entendimos un poquito cómo se da el sueño, una de las muchas dudas es la parte de la mire, ¿cuánto debo yo dormir? Y esto muchas instituciones lo han estandarizado y han propuesto diferentes horas para etapas de la vida. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores de 18 años se ha recomendado pues a partir de unas 7 a 9 horas. Por ejemplo, en el caso de los niños se está proponiendo un punto de corte de 10 a 13 horas, incluyendo siestas. Y algo importante con las horas recomendadas, de acuerdo a la edad, es que para que realmente se mantenga un horario adecuado, este debe ser continuo. ¿A qué me refiero yo con esto? Que supongamos, si la hora recomendada para ustedes 8 horas, estas 8 horas deben de ser 8 horas hoy, 8 horas todos los días, incluyendo sábados y domingos. Y otra cosa también es que debe ser regular. A lo que me refiero con esto es que no, si su recomendación son 8 horas, no puede ser que usted tenga que duerma 4 horas en un momento o 4 horas en el otro. Entonces debe haber tanto esa regularidad y esa continuidad para que sea de corrido esas 8 y que sea siempre 8, 8, 8, 8 de lunes a viernes, porque la tendencia es que realmente nosotros tendemos a dormir un poquito más los fines de semana, por ejemplo. Sí. Y en este caso realmente el esquema debería respetarse 8 horas siempre y 8 horas de tal hora a tal hora, no 8 horas de 3 de la mañana a 8 de la noche. Ahora, en este punto voy a extenderme un poquito más a medida que vayamos discutiendo, pero en general eso es lo que le puedo decir de la recomendación de las horas. Y cómo es de interesante ver este aspecto, porque realmente nosotros no cumplimos con, con lo que acaba de mencionar en el contexto de, por ejemplo, siempre he sabido de muchas personas de que duermen con luz prendida, de que lo de los fines de semana creo que nadie, incluso fines de semana es cuando más se extiende el horario para dormir. Y en este caso existe la idea de que algunas personas necesitan menos horas de sueño que otras. ¿Esto es cierto? Esa es una excelente pregunta. Como les presenté, las recomendaciones por edad es algo global, no es algo como propio de un país. Siempre se recomienda, por ejemplo, para el caso de los adultos, un rango de 7 a 8 horas. Sin embargo, es bien interesante que como usted dice, hay personas que duermen 4 horas y están nítidos. No tienen esta parte de cansancio, son eficientes y
ya sea de alguna manera las personas que están estudiando sueño ya las han identificado. Tanto así que tienen un término que se llaman durmientes élite. Estas personas pueden dormir 75% menos de lo que está recomendado para su edad, y aún así son personas muy activas. Y lo interesante de esto es que solo 1 de cada 4 millones lo tiene. Entonces no es que sea la norma, porque la norma, como les dije, existen ya diferentes recomendaciones para horas según edad, pero sí existen estos durmientes élite, ¿verdad? Que sí pueden estar excelente con 4 horas, pero sí es importante notar que solo es en una población bien pequeña. Solo 1 de 4 millones la tiene. Entonces, dichosos ellos, sí. Pero sí sucede. Ahora, con esto de entender un poquito más el sueño, vimos primero las horas recomendadas según edad. Hablamos de las personas que tienen una capacidad excelente para dormir poco y ser eficiente, que son los durmientes élite, pero también existe una clasificación de acuerdo a las horas de sueño y la productividad de las personas. Y esto mucha gente lo va a entender por qué razón tiende a acostarse mucho más tarde, porque no tiene sueño, sino que es súper activo a tal hora, o hay personas que definitivamente en la mañana son súper activas y se acuestan muy temprano, y esto tiene que ver con un término que se llama cronotipo. El cronotipo es un sistema de clasificación del ritmo interno de cada persona. Como cada persona somos como un reloj de 24 horas, en el cual ese reloj de 24 horas se va dando horas, por ejemplo, que van regulando nuestra forma de hidratarnos, que va regulando cuántas veces vamos al baño, que van regulando nuestros procesos de digestión. Entonces, cada persona tiene este reloj interno. Entonces, el cronotipo de cada persona toma en cuenta ese reloj interno para que de alguna manera se pueda entender la productividad que esta persona va a tener, y esa productividad al final está ligada al sueño, porque hay personas que son diferentes en producción que otras. Por ejemplo, hay personas, hablando de cronotipos, que son mucho más activas en la mañana. Hay personas que tienen un cronotipo intermedio, que son tanto productivas en la mañana como en la tarde, o un cronotipo vespertino, que son aquellas que le dicen noctámbulas, que las vieron en la noche y ellos como que nada, cero sueño. Y entonces es importante que también entendamos esta parte del sueño a nivel de productividad. Si hablamos un poquito más y nos extendemos a esta parte de los cronotipos, en el caso del matutino, a nivel global, pudiésemos decir que el 25% de la población tiene este cronotipo matutino, y son personas que deben de acostarse a las 10 p.m. y levantarse a las 6 de la mañana. Más o menos ellas deben de dormir 7 horas, y la forma en que estas personas que tienen este cronotipo matutino y son mucho más productivas es de 8 a 12. Esto es para la persona que me está escuchando y sepa que es aquella que se acuesta temprano y se levanta a las 6 de la mañana, va a entender que su productividad es donde ella tiene que sacar, o él tiene que hacer un proyecto, sería de 8 a 12, que es la mayor energía que puede sacar. Sin embargo, este cronotipo, la dificultad que tiene es que tiene que irse a dormir pronto, porque tienen que acostarse 10 p.m. Si no se acuestan, por ejemplo, temprano, estas personas con cronotipo matutino van a amanecer cansadas al siguiente día. Entonces es como bien importante la parte de respetar su horario. Por el contrario, en el caso del ciclo intermedio, que este cronotipo se mantiene en el 50% de la población a nivel global. Aquí no estamos hablando de un país, sino que estamos hablando a nivel global. Son personas que deben acostarse a las 10:30 y levantarse a las 7 de la mañana. En este caso, aquí se amplía un poquito más las horas. En el matutino dormían 7. En este caso, estas personas intermedias
pueden dormir entre 8 a 9 horas y son mucho más productivas a las 10 entre 10 a 2 p.m. Y eso es importante que lo sepan para, como les digo, para que ustedes destinen como las actividades más importantes de su día, donde tienen que tener mucha concentración mental, destinarlas a esa hora debido a su cronotipo. Como este cronotipo intermedio tiene de alguna manera un poquito más ampliación en las horas, es bien importante que se desconecten de las pantallas antes de dormir. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que podamos abordar qué recomendaciones tendrían que ser para los diferentes cronotipos. Y finalmente el cronotipo vespertino, que solo se da en un 25% de la población. Estas personas son las famosas noctámbulas. Estas son las que se acuestan de 12 p.m. y se levantan a las 8 de la mañana. Ellos deben de dormir entre 7 a 9 horas y son más productivas de 7 de la mañana a 11 p.m. Y la dificultad que tiene este cronotipo es que por tener tanta energía en la noche, va a costar a veces el que ellos concilien el sueño, ¿verdad? Porque van a estar tan energéticos a esa hora que ellos van a querer socializar y muy posiblemente su familiar era cronotipo matutino, el cronotipo va a estar ya dormido y el vespertino va a estar en toda su energía. Y una de las cosas positivas de este cronotipo vespertino es la facilidad de adaptarse a horarios de trabajo. Ellos serían exactamente perfectos para turnos de la noche. Por ejemplo, para las personas que trabajan en plantas de alimentos, siempre hay como turno, o en hospitales que se necesita personas que trabajen en turnos de la noche. Sería perfecto que una persona pudiese entender su cronotipo vespertino para poder aplicar a estas posiciones, porque ¿qué pasa si yo le pongo una posición a un cronotipo matutino y lo pongo a trabajar en la noche? Va a ser totalmente negativo para su salud, porque ya estamos en contra de su productividad y estamos en contra de lo que él debe dormir. Ahora, les hablé un poquito, primero de las horas recomendadas, les hablé un poquito de estos durmientes élites, ¿verdad? De estas personas que duermen poco. De ahí vimos como la relación entre mi productividad y cómo mi productividad va a afectar mi sueño y entonces, ¿cómo sé yo, de acuerdo a mi cronotipo, de acuerdo a mis horas recomendadas, que yo estoy durmiendo lo suficiente? Y una de las características que cada uno podemos medirnos es que nosotros nos podemos levantar sin despertador. Eso es una de las cosas bien importantes. Por lo general, todos tenemos despertador para levantarnos. Pero un indicador adecuado de calidad de sueño es aquel que yo me levanto sin necesidad de un despertador. Otro que es muy importante es la parte de sentirse descansado y con energía. Y esto es importante en el sentido de respetar estos horarios. Porque si yo ya sé en qué momento soy productiva. Y si ya me dijeron, bueno, más o menos a qué horas me tengo que dormir, y si no lo cumplo, entonces, aunque voy a ser productivo, voy a estar muy cansado para hacer mis acciones. Entonces es importante que si no me estoy sintiendo descansado al siguiente día, ojo que no hay calidad de sueño. Otro indicador es el tardarse mucho al momento de acostarse, que eso es un indicador como, bueno, cuando me tardo media hora, una hora, ya me está indicando que mi calidad no está tan bien. Excelente. Y ya viendo esta parte y regresando un poquito a lo que mencionó usted sobre la tecnología y la parte de los ojos. Recuerda que mencionamos ese aspecto en cuestión de las pantallas de los celulares, tablets, que ahorita que es casi que muy difícil y todo nuestro ambiente va en contexto casi siempre con un dispositivo, entonces trabajo, negocios, etcétera. Estas pantallas, ¿cómo afecta la exposición a la luz azul? Que ya se han tocado temas en distintas conferencias alrededor del mundo de que afectan la calidad del sueño. ¿Cómo afecta esta luz azul o las pantallas previamente antes de irnos a acostar? Ese es un muy buen punto que tocas, Roberto, porque la luz azul es
de otros factores, ¿verdad? Que pueden afectar nuestro sueño. Yo creo que tal vez es uno de los más importantes. Okay. Y mucho del sueño tiene que ver con el ambiente, ¿verdad? Porque no es solo el hecho que usted se acueste y bueno, ya me voy a acostar, sino que usted no se imagina todo lo que puede hacer que su sueño sea afectado. Por ejemplo, si estamos hablando de esta luz azul que menciona Roberto, si hablamos de esta luz, ¿qué tanta influencia puede tener en mi sueño? Por ejemplo, el uso de una tablet o de un celular puede retrasar mi sueño de 67 a 96 minutos. Y este punto es bien interesante porque al inicio de esta plática platicamos que el ciclo del sueño es de luz y oscuridad, de luz y oscuridad natural. Entonces, el ojo detecta esa luz natural y da una adecuada producción de la hormona del sueño, que es la melatonina. Pero ¿qué pasa si yo estoy estimulando mi ojito con esta luz natural que no está acorde obedeciendo a un ciclo de 24 horas donde sé que a las 7 de la noche ya no hay sol y entonces va a haber oscuridad? No, o sea, ya no existe esa parte de oscuridad natural, sino que yo tengo mi celular 9, 10, 11 de la noche y ¿qué va a pasar con mi producción de melatonina? Se va retrasando, y es por esa razón de que el uso de estas tabletas o de celulares va a retrasar, imagínense, 96 minutos esa aparición del sueño. Otra parte del ambiente bien interesante es la luz artificial, ¿verdad? Que eso es algo que hemos estado expuestos desde la revolución industrial. Antes las personas tenían la iluminación en sus casas con velas y no existía tanto problema del sueño. Y bien interesante que la iluminación de velas no afecta la producción de la hormona del sueño. La iluminación artificial sí. Y esta puede disminuir entre 58 a 55 minutos, casi una hora. Algo importante con esto de la luz, porque ya en nuestra actualidad es imposible decir, mire, tenga velas en su casa y quédese así. Sí. Pero una de las cosas que tal vez podemos hacer en nuestro hogar es el uso al momento de irnos preparando para lo que es irnos a acostar, ir cambiando las intensidades de la luz, para que poco a poco le demos a nuestro ojo esa preparación para la producción de la hormona del sueño, porque obviamente el ojo va a detectar una disminución de la intensidad de la luz. Entonces ese sería como el consejo práctico, porque no les puedo decir, miren, pongamos velas en todas las casas, porque obviamente sabemos de que está relacionado a incendios, aunque es una buena idea en algún punto para las personas que lo pueden hacer. Pero para las personas que no, el tener estas luces artificiales, irlas bajando de intensidad y no estar expuesta todo el tiempo a estas luces tan brillantes sería un punto importante. Se han hecho ya estudios a nivel de la exposición de pantallas y realmente ha sido alarmante. Se hizo un estudio a nivel global en personas adultas de 16 a 64 años, en el cual mostró que en diferentes países del mundo, realmente fue global porque hicieron una selección aleatoria en todos los continentes y mostraron que 40% de estos países estaban utilizando en promedio 6 horas 37 minutos en una computadora o un celular. O sea, es una exposición bastante alta, y es interesante que en este estudio Brasil, que es un país de Latinoamérica, está mucho más alta esta exposición, contrario a Japón, que es un país productor de tecnología, tenía mucho menos exposición a estas 6 horas que Brasil. Entonces esto es algo importante notar, cómo también pues los países van tendiendo estas tendencias a exposición de pantallas. También se han hecho estudios que han mostrado que estas exposiciones de pantallas se agravan aún más cuando no hay luz en la habitación, y que esta afecta más a la población tanto de los niños como de los adolescentes, y tiene aún más efecto en aquellos dispositivos interactivos, o sea, aquellos que se pegan al rostro. Entonces es bien interesante de ver que cuando hablábamos de la producción de la hormona del crecimiento en un niño, y si este niño no está durmiendo, ¿qué implicancia va a tener para desarrollar este crecimiento a largo plazo, ¿verdad? Y si se maneja, si este adolescente o este niño tiene esa tendencia a estar utilizando su celular a largo plazo, pues
ojo para los padres que tienen que pensar en esta parte de los celulares. Otro factor que también, aparte de lo que es tanto la luz azul como la parte de la iluminación artificial, es el uso de la cafeína. La cafeína realmente es una sustancia que se ha tenido pues, de amplio uso, pero es importante que nosotros entendamos cómo es que el cuerpo la metaboliza. Por ejemplo, la cafeína puede durar en nuestro cuerpo de 5 a 7 horas. Es increíble la duración que los efectos de la cafeína. Y que también cuando hablamos de cafeína existen otras bebidas que tienen sustancias estimulantes similares a la cafeína, como son los tés, como son el chocolate, que también tienen la capacidad de estimularnos en el sistema nervioso. Y que, por ejemplo, para las personas que de alguna manera ya tienen un problema o un trastorno del sueño y están tomando un café descafeinado, por ejemplo, es importante decirles que aún un café descafeinado tiene de un 15 a un 30% de cafeína, para que ustedes sepan que de todos modos aún un descafeinado sí tiene un efecto importante. En la literatura se ha clasificado pues, este consumo de cafeína como un consumo bajo, moderado y alto. Como es un estimulante del sistema nervioso central, es importante que sepamos que para que nosotros no estemos tan estimulados, lo ideal es que nosotros tengamos un consumo bajo de cafeína. Por lo tanto, si hablamos de recomendaciones de, mire, pero yo tomo café, pero realmente, ¿cómo sé yo si estoy consumiendo mucho o poco? Para darle un ejemplo, un ejemplo práctico para que usted me entienda, un consumo bajo de cafeína va a ser alrededor de 2 tazas de café. Entonces, si yo me estoy pasando de eso, quiere decir que estoy ya en un consumo moderado. Y lo ideal, como les digo, es no tener una estimulación muy fuerte del sistema nervioso central. Y esto tiene una explicación importante. Fíjense que en la NASA se hizo una evaluación de la toxicidad de diferentes sustancias. Y esta evaluación de la toxicidad de las sustancias la evaluaron en arañas. Ellos querían ver cómo la toxicidad de cada sustancia iba a afectar en la elaboración de la telaraña. Y las sustancias que ellos utilizaron fue el LSD, que obviamente es una droga bastante conocida, la marihuana, el speed. Y es bien interesante que cuando a la araña que le dieron cafeína fue una telaraña totalmente errática. Es muy interesante que, por ejemplo, en el caso del LSD eran solo líneas que la araña producía en su telaraña. Sin embargo, en la cafeína ni líneas ni patrones claros. Y esto lo estamos viendo en una araña. Entonces, es importante que nosotros notemos que no es el hecho de decir no consuma cafeína, sino es el hecho de entender que es una sustancia que sí tiene un efecto en el sistema nervioso central y que, por lo tanto, va a tener un efecto a largo plazo en mi cuerpo. Entonces, como es tan de amplio uso, usted va a conseguir cafeína en todos lados, y con esto de estas bebidas energizantes que también tienen cafeína, que están de amplio uso, es importante que sepamos que no es tan bueno tener un consumo alto de estas sustancias, sino que es importante saber que existe una recomendación adecuada, que serían 2 tazas al día de café, para que nosotros tengamos un buen funcionamiento y no estemos sobreestimulados en cuanto a nuestro sistema nervioso. Excelente. Prácticamente tenemos que ver toda la parte de ir preparando las condiciones para dormirnos, y más como lo mencionaba en el caso de la cafeína. Qué impactante esto, lo de la araña, que al final de cuentas expuesta a varias sustancias, y que la cafeína, que es algo muy común y fácil de encontrar en cualquier lugar, haya afectado tanto. Imaginemos cómo nos puede afectar a nosotros. Entonces, prácticamente a las personas de que tienen problemas para dormir, pues tratan de crear las condiciones, apagar la luz y unas horas, como usted mencionó, pues evitar este tipo de bebidas para no estar sobreestimulados. Así es. En este contexto, ¿cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo de no dormir lo suficiente, o de
tener un sueño de mala calidad, tomando en cuenta las condiciones que acabamos de mencionar? Sí, esto es bien, bien interesante porque si vimos que durante el sueño varios mecanismos en nuestro cuerpo, en diferentes órganos se van dando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hablamos del cerebro, ¿qué pasa si yo no duermo lo suficiente? Esto tiene una acción interesantísima en lo que es mi rendimiento, porque obviamente no existe esa consolidación de memoria, no existe esta comunicación de mis células internas y obviamente no puedo funcionar de manera adecuada porque lo que yo posiblemente pude haber aprendido no se consolidó, entonces al día siguiente se me olvida. Y esto pasa mucho, que tenemos esta pérdida de memoria al momento de estar trabajando. Se me olvidó dónde iba, se me olvidó que puse café, se me olvidó que puse... Pero eso tiene mucho que ver con la parte del descanso. Y es bien interesante, por ejemplo, se han realizado estudios. Sabemos de que para la NBA sus jugadores es el recurso más importante. Por ejemplo, en el caso de rendimiento propiamente, se hizo un estudio en la NBA de aquellos jugadores que estaban durmiendo más de 8 horas versus aquellos que no dormían, que dormían menos de estas 8 horas. Y en el caso de estos jugadores, aquellos que tenían estas más de 8 horas tenían un incremento en minutos jugados, tenían un incremento en porcentaje de tiros, tenían un incremento en porcentajes de tiro libre, contrario a los que dormían menos de esas menores a esas 8 horas de sueño, que tienen un incremento en las pérdidas de balón, incremento en faltas cometidas. Y eso es bien interesante porque faltas cometidas está hablando de la parte emocional, lo que hemos platicado, ¿verdad? Porque hemos observado en los juegos de la NBA aquellos que se están alegando, en los juegos de fútbol que el jugador puede estar cometiendo estas faltas, pero mucho de estas faltas no tiene que ver con la eficiencia propia del jugador, sino es la eficiencia del sueño que hizo que esa consolidación de emociones se diera, y eso hizo la eficiencia de su juego. Y esto es bien, bien interesante. Igual en la NBA también se hizo otro estudio que evaluó la pérdida de sueño con la relación a lesiones. Y se mostró que aquellos que estaban durmiendo 6 horas tenían un 70% más posibilidad de lesión que aquellos que dormían 9 horas. Los de 9 horas solo tenían un 20% de posibilidad de lesión. Entonces aquí estamos hablando que realmente el sueño sí va a tener un efecto importantísimo en lo que es el rendimiento. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de hormonas, que era una de las funciones que platicábamos que se daban al momento de la regularización en la fase 3 y 4 de nuestro sueño. Se ha mostrado que, por ejemplo, en el caso de las personas que están durmiendo insuficiente, puede hacer que exista una intolerancia a la glucosa o la azúcar, que en este caso habíamos mencionado que la hormona insulina tiene el papel de regular ese metabolismo de la glucosa. Pero ¿qué pasa si yo no estoy durmiendo lo suficiente? Esta regularización de la insulina no me está moviendo adecuadamente ese azúcar. Por lo tanto, va a afectar tanto a personas diabéticas como a aquellas que no son diabéticas, porque si yo soy una persona sana y si no estoy dejando que mi insulina esté trabajando adecuadamente, eso va a tener un efecto importante a largo plazo. Quizá ahorita muchas personas que están jóvenes pueden decir, bueno, a mí no me va a afectar porque estoy joven. No, o sea, tanto una persona sana se va a afectar poco a poco la acción de la insulina, porque es normal que tenga su ciclo durante el sueño, pero si no lo tengo, por mucho sí se va a afectar, y va a afectar, como les digo, aún más a una persona diabética, porque si ya una persona diabética tiene un problema de por sí en su insulina, si no está durmiendo va a agravar aún más pues la efectividad de esta, ¿verdad? Y es bien interesante también de ver que no solo se ha visto efectos tanto en personas diabéticas, sino también se ha visto efectos en personas en relación a ganancia de peso.
En Estados Unidos se realizan encuestas y ellos sí monitorean las horas que las personas están durmiendo y mostraron que aquellas que estaban durmiendo menos de 7 horas eran obesas. Y esto es bien interesante, ya existen diferentes estudios que han mostrado qué mecanismos pudiesen explicar por qué las personas que están durmiendo poco están ganando peso. Y esto tiene que ver mucho, primero que todo, con el cortisol. El cortisol es una hormona que es la famosa hormona del estrés. Este cortisol, de manera natural, cuando nosotros estamos durmiendo, ella está disminuida porque no hay ninguna actividad. El cortisol tiene una función importante porque es aquella que estimula un nivel de alerta. Pero obviamente si nosotros estamos durmiendo, el cortisol tiene que estar disminuido porque obviamente estamos pasivos. Pero ¿qué pasa si yo estoy activa durante la noche? El cuerpo detecta acción, entonces el cortisol dice, hey, aquí está pasando algo, tengo que estimular a otras sustancias que me ayuden a mantener este cuerpo. Entonces lo que pasa es que el cortisol hace una señalización y se empiezan a activar otras hormonas que tienen un rol bien importante al momento de producir esta energía necesaria para mantener despierta a esta persona que debería estar dormida, pero está despierta. Entonces, este cortisol hace esa señalización y se empieza a activar una hormona del apetito que cuando estamos durmiendo, obviamente nosotros no estamos comiendo, pero como estamos despiertos, esta hormona se estimula, que es la hormona grelina, y entonces empezamos a tener esta sensación de hambre. Y a la vez, al mismo tiempo, se suprime la hormona leptina, que esta hormona leptina tiene que ver tiene la capacidad de indicarnos cuando estamos saciados. Es la que dice, cuando usted come, ya me llené. Esa es la acción de la hormona leptina. En el sueño, ella debería de estar aumentada porque obviamente si estamos durmiendo no vamos a tener apetito, entonces ella tiene que estar aumentada. Pero si yo estoy despierta, entonces se va a disminuir esa sensación de que me siento llena y se va a aumentar esa sensación de tengo hambre, que está producida por esta hormona grelina. Y al mismo tiempo, es bien interesante que estoy hablando de términos bien complejos, se activa otra hormona que se llama orexina, que tiene que ver con el estímulo de apetito, pero no apetito por cosas saludables, sino apetito específicamente por cosas de alta densidad energética, por pizza, algo que tenga azúcar, porque obviamente el cuerpo, como está en alerta, necesita una energía inmediata, no una energía proveniente de una fruta que se va a metabolizar, sino que realmente una azúcar rápida. Por lo tanto, es bien interesante que las hormonas del apetito se van a activar, las hormonas que deberían de estar diciéndonos no comas, se van a disminuir. Y entonces si nosotros tenemos ese círculo todos los días, porque por ejemplo, un día me pasó y comí a las 3 de la mañana una pizza, está bien, pero ¿qué pasa si todos los días para las personas que son estudiantes y se están desvelando y están teniendo exámenes o tareas o proyectos, ya tienen una tendencia a estar despiertos en horas donde deberían de estar dormidas? Ojo ahí, porque entonces lo que estamos haciendo es estimulando esas hormonas que deberían de estar descansando y es ahí por qué las personas están ganando peso, porque obviamente mi apetito va a cambiar. Y si esto es un comportamiento regular, pues obviamente va a incidir cuando nosotros nos pesemos a largo plazo. Yo realicé un estudio con estudiantes de medicina en la Universidad de San Carlos y es muy interesante porque esto fue población sana. Estaban en tercer año, la carga educativa, obviamente aquí todavía no estaban yendo al hospital, sin embargo ya en tercer año el 78% de esos estudiantes eran malos dormidores y esto no hubo diferencia entre hombres y mujeres, tanto hombres y mujeres, ambos eran malos dormidores. Y es bien interesante que, nosotros medimos diferentes variables con estos estudiantes, medimos tabaco, medimos actividad física, medimos su consumo, medimos obviamente su peso y lo que encontramos es que aquellos estudiantes
que eran obesos eran aquellos que tenían menos horas de sueño, contrario a aquellos estudiantes que tenían 8 horas de sueño, tenían un estado nutricional normal. Entonces, de alguna manera, está mostrando un resultado que tiene que ver con lo que acabamos de platicar anteriormente. Realmente sí existe una relación de las horas de sueño con la ganancia de peso. Sí, sí afecta, definitivamente. Y como lo mencionó, al final de cuentas, el cuerpo se va habituando a las malas costumbres, por decirlo así, o al desorden que uno puede tener dentro de sus actividades cotidianas. Y si no se van creando las condiciones como previas para irse a acostar, como lo mencionamos anteriormente, pues al final creo que nosotros mismos estamos creando el desorden hormonal, como usted mencionó, mientras que esto puede afectar, o sea, por lo que estamos escuchando, de gran manera a nuestra salud y a nuestro rendimiento al siguiente día. En este contexto, ¿cuáles son sus recomendaciones para mejorar nuestra calidad del sueño, tomando en cuenta que actualmente vivimos bajo un desorden por celulares, por los estudiantes que usted, bajo el estudio que usted realizó? ¿Cuáles serían sus recomendaciones en este aspecto? Bueno, ya en la literatura pues se ha utilizado el concepto higiene del sueño. Número uno, yo creo, Roberto, que debido a lo que hemos entendido de todo lo fisiológico, toda la salud que nos estamos jugando al momento de no dormir, yo creo que tiene que cambiar la forma de priorizar nuestras actividades. Hay un dicho que dice, voy a descansar hasta que me muera, pero realmente si no descansa se va a morir. No. Sí. Entonces es bien importante entender que el sueño es primordial. Entonces, usted quiere estar sano, usted quiere ser productivo, usted quiere ser una persona con emociones estables, tiene que entender que el sueño es fundamental, y por eso mismo una de las estrategias de higiene del sueño es entender y poner en prioridad como el sueño una parte esencial, y ya tenerlo como un horario establecido. Ya no dejarlo como, bueno, me voy a dormir cuando termine la actividad, me voy a dormir cuando me dé sueño. No, sino que realmente hablamos de la regularidad y la continuidad de las horas de sueño. Entonces, tener esta parte de prioridad, regularidad, ¿verdad? Y una de las cosas que hablábamos es la parte de ir desacelerando nuestras actividades, porque hablaba usted, Roberto, de la parte que estamos metidos en muchas actividades y nos acostamos y seguimos todavía pensando en los problemas, en los proyectos de mañana, y todas esas energías nos están restando calidad. Entonces, una de las partes de la higiene del sueño es ir haciendo esa desaceleración para que poco a poco, si hubo un problema, si hay un proyecto, no pensarlo antes de acostarse, porque eso va a ser una amenaza a nuestro sueño. Algo también importante es la parte de la importancia de alejarnos de estas luces, ¿verdad? Porque ya nos dimos cuenta cuántos minutos nos retrasan, porque obviamente la hormona melatonina, pobrecita, ella dice, bueno, ¿y aquí qué? ¿Aquí es día o que aquí es oscuridad? Entonces, obviamente, la parte de la higiene del sueño es tratarse ya de disponer, desconectarnos de los dispositivos por lo menos de 2 a 3 horas, que ya no sea que me acuesto con el celular a la par, y si mi novio me escribió, o mi jefe me escribió, le tengo que contestar. O sea, aquí de nuevo existe una parte que no nos deja conectarnos adecuadamente, y por esa razón es de que no dormimos bien. Otra cosa es que también nosotros tenemos como formas de relajarnos que a la vez nos relajan, pero a la vez nos afectan, porque muchas de las personas tendemos a ver televisión antes de acostarnos. Uno dice, bueno, voy a ver una miserie porque tuve un día muy malo y quiero reírme, pero
esa televisión también emite esta luz. O si vimos una película de acción o de miedo, obviamente nos va a sobreestimular mucho más. Entonces, entender que podemos hacer esas actividades, pero tal vez no tan pegadas al acostarnos, sino que realmente demos esa parte obviamente es algo muy difícil, y eso se entiende en esta sociedad donde tenemos hijos, donde somos madres, donde tenemos trabajos demandantes. Pero yo creo que mucho de la aparición tanto de obesidad, de la aparición de enfermedades crónicas, es porque realmente nadie ha entendido el por qué sí debemos descansar. Realmente se está viendo que nos estamos enfermando, y si no ponemos un cambio a este paradigma, cada día se ven personas mucho más jóvenes enfermas. Entonces tenemos que entender ¿qué prefiero yo? ¿Hacer prevención de hábitos o pagar una medicina después, una insulina después, que me va a afectar mi gasto, ir con médicos? Entonces, si yo puedo tener un cambio, unas pequeñas estrategias para cambiar esa calidad de sueño, yo creo que vale la pena. Otra parte de la desaceleración es, por ejemplo, en términos de ambiente, es ver a la cama como únicamente para dormir. Y eso es algo que a mí me pasó, que a veces me ponía yo a trabajar en la cama o como en la cama, y no, realmente la cama es su sitio para dormir únicamente. No debe ser su oficina, no debe ser su restaurante, debe ser su sitio para dormir. La parte de hacer ejercicio se aconseja siempre. El hacer ejercicio debe ser algo esencial para toda persona, pero en el caso del sueño no debe ser pegadito a dormir, sino que debe ser por lo menos unas 2 o 3 horas antes, porque si la hacemos pegadito a dormir nos va a estimular, que lo que queremos es desacelerar, o sea, no sentirnos estimulados, sino que en la manera de lo posible ir bajando las revoluciones. Y otra cosa también es la parte de evitar situaciones o conversaciones estresantes. Si usted va a tener una plática con su pareja o con su hijo, a llamarle la atención, trate que no sea antes de dormirse, porque obviamente va a tener un efecto importante. Ahora, estas son recomendaciones a nivel general que les acabo de decir. Recordando un poquito la parte de los cronotipos, que tiene que ver específicamente con la productividad, que eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Es que, por ejemplo, para el caso de un cronotipo matutino, donde sus horas más activas van a ser de 8 a 12, se recomienda, por ejemplo, no tomar cafeína antes de las 10:30 a 11. ¿Por qué? Porque esto, supongamos, usted ya tiene esa productividad nata. Por lo tanto, si usted toma cafeína a esas horas, va a estar súper más estimulado, y eso de alguna manera va a crear ansiedad y lo va a tener como demasiado activo. Entonces, realmente es importante saber que si yo soy un cronotipo matutino y sé que soy mucho más activa de 8 a 12, no necesito una tacita de café. Muy posiblemente la voy a necesitar mucho más tarde. O sea, ya por la tarde ya sería bueno tomarla. De todos modos, más adelante vamos a ver estrategias nutricionales para saber en qué momento tomar esa cafeína. Pero en cuanto al cronotipo matutino, lo esencial sería de que no estén tomando sus horas de café al momento de su mayor productividad, que sería de 8 a 12. Y que si en el caso quieren tomar su café, tal vez la mejor opción sería no una opción tal vez como un té, que el té no tiene cafeína, tiene teína, que tiene una sustancia estimulante, pero tal vez utilizar unos estimulantes un poco más suaves. No es que sean... no es que no tengan un efecto, sí tienen un efecto, pero de alguna manera puede ser una estrategia para aquella persona que de alguna manera necesita tomar algo en su momento de mayor productividad. Sería una mejor opción un té, por ejemplo, para no estar tan ansioso. Y otra cosa también es que, como el cronotipo matutino es muy estricto con el horario, porque ellos se acuestan a las 10 de la noche y se levantan a las 6 de la mañana, se recomienda que ellos cenen, sean bien disciplinados con sus cenas, porque si cenan muy tarde, su digestión va a ser lenta y eso les va a afectar su calidad de sueño. Entonces eso es algo bien importante para las personas que tienen un cronotipo matutino. Ahora, en el caso de un cronotipo intermedio, que son aquellos que se tienen que acostar de 10:30 a 7 de la mañana, ellos tienen que tener esta parte de prioridad
tienen que respetar esta parte de acostarse a estas horas, porque ellos son activos tanto en la mañana como en la tarde, pero sí les va a afectar si ellos empiezan a desvelar. Entonces, esto tiene mucho que ver en el sentido de la calidad del sueño, porque puede ser que usted sea tanto activo en la mañana y activo en la noche, pero si usted no está respetando las horas que debe dormir, que son de 10:30 a 7 de la mañana, y obviamente va a ser activo tanto en la mañana como en la noche, su calidad de sueño no va a ser tan buena. Entonces esto es importante para el cronotipo intermedio, que es el 50% de la población, que trate de respetar ese horario de 10:30 p.m. a 7 a.m. Ahora, en el caso del cronotipo vespertino, que son aquellos famosos noctámbulos, que ellos se acuestan a las 12 de la madrugada y se levantan a las 8 a.m., es que ellos, como obviamente están muy activos en la noche, se recomienda que ellos dejen de estar estimulados con pantallas, porque como ya vimos, las pantallas nos estimulan. Y si están en la noche, puede ser que les dé las 3 de la mañana por estar viendo pantallas, y obviamente eso va a afectar su calidad de sueño. O por ejemplo, para estas personas que son noctámbulas, se aconseja tener siestas. Platicábamos con las siestas que estas no deben de ser más de 20 minutos. Entonces, para regla general, se pueden hacer siestas, pero en el caso de un cronotipo vespertino va a tener un rol mucho más importante, y ahí porque hay personas que necesitan siesta y otras no, porque obviamente tiene que ver con su productividad. Y obviamente una recomendación para cronotipo vespertino es tratar de pasar expuesto a la luz natural. ¿Por qué? Porque platicábamos de que el sueño se da con la luz natural, y así es como se estimula la hormona melatonina. Entonces, si estas personas noctámbulas, como obviamente no son horarios de 12 a 8 a.m., si ellos están estimulados a luz natural, van a tener una mejor regulación de la hormona melatonina, y pues eso les va a ayudar a tener una mejor calidad. Por lo general, estas personas van a ser más productivas de 7 a 11 p.m., pero igualmente se recomienda no tomar tanta cafeína, porque la cafeína, como hemos platicado, tiene una vida media de 5 a 7 horas. Entonces, una persona vespertina, si está tomando demasiado café en la noche, obviamente va a alargar más su jornada, y como no tiene sueño, él sigue, y son las 3 de la mañana y él sigue, y el problema es que cuando él se acuesta está tan estimulado que no va a lograr tener esa calidad de sueño. Entonces, es importante para este cronotipo tener sus siestas, dejar sus pantallas, porque como está tan contento a las 3 de la mañana, tan contento, es mejor tener ese corte de estimulación y el no tomar tanta cafeína. También, obviamente, yo soy nutricionista y hablamos un poquito en general de salud, pero también la alimentación pues tiene un rol, y aquí hablamos de alimentos que pueden tener una influencia tanto en la digestión. Por ejemplo, se hizo un estudio que mostró que aquellas personas, cuánto sueño obtenían las personas después de consumir los siguientes alimentos. Y aquellos que comían frutas, semillas, lograban obtener 7 horas 4 minutos, contrario a aquellas que comían pizzas, helados, poporopos, tenían 6 horas 32 minutos. Y entonces vamos al hecho de que las opciones también, aparte que las hormonas del apetito tienen un efecto, también las elecciones de los alimentos tienen un efecto importante. Entonces, el hecho de comer cosas más saludables me van a dar más horas de sueño. Igualmente, en el rol del metabolismo de la hormona del sueño melatonina, tiene un papel importante un aminoácido que se llama triptófano. Y por ejemplo, las proteínas como el pescado, pollo, huevos tienen triptófano, que el triptófano tiene un rol para la producción de la hormona del sueño. Por lo tanto, la elección de estas proteínas pues es de alguna manera pues nos ayuda a la producción de la hormona del sueño. Otra parte también es el rol de las especies, porque platicábamos de la estimulación. Si nosotros estamos comiendo picantes o con muchas especies antes de acostarnos, obviamente nuestro cuerpo se va a estimular, y lo que queremos, como habíamos platicado, es desacelerar, ¿verdad? Y se recomienda que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo unas cenas especiales, algo muy elaborado, pues por lo menos que sea 4 horas antes de acostarnos.
Y en el caso de la cafeína, que era lo que les estaba pendiente de decirles, es que procuremos que la taza última que nos tomemos sea a las 5 de la tarde. Obviamente entendimos que para cronotipo el vespertino pues tiene un rol diferente un poquito en la cafeína, pero para todos los cronotipos la regla es que la cafeína sí tiene un efecto, tanto en la productividad para estimularme o para disminuir la calidad del sueño. Entonces es importante que sepamos, ¿verdad?, que si vamos a hacerlo 2 tazas a las 5 de la tarde a la última hora, para que yo sepa qué tanto me va a estimular o qué tanto no me va a estimular. En la parte de las bebidas alcohólicas, muchas personas creen, ¿no?, existe el mito que una bebida alcohólica me va a ayudar a relajarme, a conciliar el sueño. Y ciertamente el alcohol tiene un efecto en la aparición del sueño, más no en el desempeño de las fases del sueño. Y eso es bien importante porque puede ser que yo me duerma rápido al tomar licor, pero las fases no se van a dar de manera adecuada. Y lo que hablamos de la importancia de las fases, porque cada fase tiene su función de acuerdo al órgano. Una vez está viendo memoria, otra está viendo hormonas. Por lo tanto, sí existe el mito de tomar una bebida alcohólica antes de acostarme, no sería una parte adecuada. Y también pues no estar tomando mucho líquido antes de acostarnos, ¿verdad?, para no estarnos levantando pues seguido, ¿verdad?, que esto es algo que puede pasarle sobre todo a las personas de la tercera edad. Qué interesante toda la información que se tiene ya en el contexto general, ya como cerrando el podcast, lo que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a ir creando el ambiente, las recomendaciones nutricionales que también acabo de dar, lo importantísimo de estar conscientes de lo que la cafeína y ciertas bebidas pueden generar en nuestro organismo previamente. Por eso veo que decía la última a las 5, porque en promedio creo que dijo 4 o 5 horas que tardan en salir del cuerpo. Entonces creo que tenemos que estar conscientes de todos estos aspectos para mejorar nuestra calidad del sueño y con eso pues nuestra calidad de vida también. Finalmente, para ir cerrando ya este tema tan interesante que nos tocó, que usted nos viniera a inspirar a mejorarnos, a mejorar nuestra calidad y a mejorar todos esos hábitos, ¿podría compartir algún avance o hay algún avance científico en cuanto a investigaciones del sueño que usted considere particularmente prometedor o que pueda apoyar a mejorar este aspecto de nuestra vida más adelante? Sí, y esto viene de lo que abordamos al inicio, que tiene que ver con los durmientes élite. Es bien interesante porque es una población bastante pequeña, pero ya los institutos de neurociencias ya han identificado en ellos 5 genes diferentes al resto de la población. Hablábamos que ellos son una población bastante pequeña. Sin embargo, estos genes de estos durmientes élite han mostrado que ellos tienen una capacidad mejor de adaptación, tanto psicológica, y es bien interesante porque ellos tienen, el durmiente élite puede sentirse descansado de 4 a 6 horas. Y obviamente sabemos de que para el resto del mundo dormir 4 o 6 horas no se dan las fases, sí. no se da todo, ¿verdad? Totalmente amenazante a la salud. Sin embargo, en estos durmientes élite tienen la capacidad de adaptarse psicológicamente, tienen la capacidad de resistencia a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y tienen una capacidad de adaptativa superior al resto del mundo. Y esto es muy interesante. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de California, en el Departamento de Neurociencias, pues identificaron estos 5 genes y lo que ellos han estado realizando es cómo estos genes en ratas, hicieron un estudio de ratas con Alzheimer propiamente y al inducir estos genes en los ratones, mostraron que esos ratones mejoraban la aparición notable de estos signos del Alzheimer. Entonces, realmente estos genes tienen una promesa realmente para futuras medicamentos que se elaboren, porque si media vez ya se identificaron y ya se dieron cuenta que en ratones pueden tener un efecto,
obviamente como sabemos que a nivel de la ciencia primero todo se ve en ratones y ya poco a poco se va avanzando en humanos, pero lo que sí ellos sí han observado que si se adaptan estos 5 genes a los ratones, tiene una mejor respuesta a enfermedades de Alzheimer. Entonces hay algo prometedor tanto para el abordaje de estas enfermedades como también para los trastornos del sueño, porque estos durmientes élite tienen una capacidad increíble, ¿verdad? Como mencionábamos, psicológica o medicamentos probablemente para enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces, sí hay avances, ¿verdad? Pero obviamente no es la regla y para que eso suceda, pues falta mucho. Sin embargo, es importante que lo sepamos. Lo que yo quiero cerrar y concluir es que, pues entendimos, ¿verdad? Lo que es el sueño y el papel que tiene para nuestra salud. Entonces, ya queda en nosotros el que nosotros decidamos qué queremos, ¿verdad? ¿Qué vale la pena en mi vida? Ya no estamos tan al comienzo del año para poner metas, porque por lo general siempre tenemos estas metas de voy a bajar de peso, voy a hacer más ejercicio. Pero una de las cosas que por toda la evidencia que vimos a la salud, una de ellas debe ser trato de dormir un poco más, trato de reducir pantallas, trato de reducir cafeína. Son cosas pequeñas. Y entre una de las metodologías que una científica elaboró se llama las 7D para dormir con calidad. Y la primera D era la decisión, que era lo que platicábamos. La siguiente D es la disciplina, porque hablábamos de que, como sabemos, que el sueño cumple un horario y que las fases tienen un rol y aparecen de acuerdo a una consecuencia. La disciplina tiene un rol acá. Hablamos de la importancia de la alimentación en el sueño y el deporte, ¿verdad? El deporte hay que hacerlo sí o sí, solo hay que saberlo hacer en qué hora, ¿verdad? 2 horas antes o 2 a 3 horas antes de acostarme, súper. En la dieta sabemos de que, bueno, ya no voy a estar consumiendo estos alimentos que me van a estimular más. O por ejemplo, en la parte de la desaceleración, ya sé de que tuve problemas en el trabajo, ir cambiando el chip de que antes de acostarme ya dejo de pensar en eso, ya no contesto mensajes, me alejo de mi celular. Trato en la manera de lo posible de buscar actividades que me bajen las revoluciones, por ejemplo, leer un libro, ver películas un poquito antes. La idea es poco a poco la iluminación, que lo que platicábamos de empezar a estar expuestos a iluminación un poquito más baja, para que la hormona del sueño esté como que, bueno, ya voy a aparecer, aunque obviamente es artificial, porque lo ideal es que estemos expuestos a luz natural, y una de las recomendaciones generales es que por lo menos una persona debería estar 2 horas expuesta a luz natural para que la hormona del sueño se produzca adecuadamente. Entonces, toda esta parte de la desaceleración es importante, que va unido a la desconexión, ¿verdad? Y obviamente, al tener toda esta parte de recomendaciones, vamos a llegar al punto de que si tenemos se van a tener un impacto en la salud. Entonces, si yo estoy durmiendo bien, yo voy a disfrutar lo que yo hago, porque mi salud emocional va a estar bien, mi salud física va a estar bien. Entonces, la D de disfrutar es con la que me quedo, para que realmente invitarlos a disfrutar con pequeñas modificaciones, invitarlos a poner como prioridad el sueño, y eso es importante, sacar al sueño a la mesa. Eso es con lo que me quedo. Sí, definitivamente, con todo lo que nos acaba de explicar y todos los avances e información que nos acaba de dar, pues realmente nos toca tomar la primera la decisión de empezar a aplicar todos estos conocimientos para finalizar con disfrutar de una calidad de sueño excelente, reparadora, y que nos apoye al final de cuentas a mejorar nuestra calidad de vida también, ¿verdad? Así es. Entonces, licenciada, yo le agradezco mucho toda la información que nos ha facilitado, tan clara, tan precisa y tan útil al final de cuentas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, y sabe que aquí tenemos pues abierto el espacio para cuando usted quiera venirnos a dar otros consejos. Excelente, porque quiero volver. Ahí vamos a ver entonces más adelante en qué nos puede apoyar. Bueno, muchas gracias, licenciada. Le agradezco nuevamente el haber estado acá como invitada. Bueno, gracias a usted, Roberto. Muchas gracias. Esperamos de que toda esta información sea útil, que la puedan aplicar para mejorar su calidad de vida y calidad de sueño.
Muchas gracias por estar atentos a nuestro contenido. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube también, y a escuchar estos podcasts también en Spotify. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo podcast. Un programa realizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP.